Vale. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, según el programa, vamos a pasar a presentar a la última persona que interviene en la jornada de esta mañana. Me acompaña Gemma Guzmán González. Ella es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias del Trabajo, con especialidad en Mercado de Trabajo y máster en Exclusión Social y Diversidad Cultural. Tiene 18 años de experiencia en la dirección y gestión de proyectos de promoción económica, empleo e investigación en diferentes instituciones, UGT Cataluña, el Ayuntamiento de Girona, la Universidad de Girona y la Diputación de Girona. Cabe destacar su participación en proyectos de iniciativa comunitaria Equal, la gestión de proyectos europeos de I+D+I de la Universidad de Girona y la dirección de la Unidad de Promoción y Desarrollo, la UPD, del Ayuntamiento de Girona y la coordinación del programa Agentes para la Igualdad de Oportunidades en el ámbito laboral en la Diputación de Girona. Ella está aquí porque en el año 2012 se incorpora a la Fundación Princesa de Girona, siendo en la actualidad la responsable de proyectos de desarrollo profesional, y viene hoy a presentarnos un programa que se llama Rescatadores de Talento. Así que muchas gracias, Gemma, y bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar nuestro programa de Rescatadores de Talento, y más teniendo en cuenta que es un proyecto no es de ámbito local en este caso, sino de ámbito estatal. Primero, enmarcaros muy rápido qué es la Fundación Princesa Girona. La Fundación Princesa Girona es una iniciativa privada. En este momento la conforman más de 80 empresas y tienen como único objetivo pues, trabajar por aquellos aspectos críticos del futuro de los jóvenes. Y, por supuesto, uno de los factores críticos pues, en este momento y en este país pues, es el empleo. Simplemente una pincelada, tenemos unos premios, que también lo que pretendemos, premios Fundación Princesa Girona, que lo que pretende es visualizar, ¿vale? Sobre todo el talento joven, pero a la vez dar voz a los jóvenes en la solución de los problemas que nos afrontamos socialmente. Por eso reconocemos, ¿sí?, a diferentes jóvenes que destacan pues, en el área social, área empresarial, área artística y área social. Y por otra parte tenemos un proyecto educativo que estamos trabajando sobre todo con equipos directivos dentro de la escuela, que lo que pretende es fomentar la competencia emprendedora, pero en un sentido amplio. No pretendemos crear empresarios, sino crear personas que tengan aquellas competencias necesarias para afrontar un futuro que nos parece incierto, ¿no? en este momento. Entrando en Rescatadores de Talento, es un programa que está destinado a jóvenes menores de 30 años que tienen formación profesional superior o bien que son graduados universitarios, ¿vale? A la vez, lo que queremos hacer es mejorar la empleabilidad, pero a la vez queremos también promocionar lo que es la movilidad, ¿vale?, entre comunidades autónomas. Por eso se sale un poco precisamente de lo que es el ámbito estrictamente local y trabajamos en toda España, con jóvenes de todas las comunidades autónomas. Lo que vimos que era muy importante trabajar con jóvenes que estaban en paro, con estas condiciones con formación superior, pero también a la vez con jóvenes que estaban subempleados, que nos encontramos. Normalmente lo que nos hemos encontrado es que los jóvenes que tienen formación superior normalmente no están en paro, sino que están subempleados, están trabajando dependientes, telefonistas, camareros. Entonces nos parecía muy interesante poner el foco en este tema. Lanzo el spot que nos sirvió para presentar el programa. A ver si funciona. Es un minuto. Soy licenciada en Matemáticas, doctora en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa. Y ahora estoy especializada en otro tipo de estadística, la que se realiza a pie de calle, de lunes a viernes, a 30 grados por 6 euros la hora. Para esto nunca me preparé. Hola, tienes cara de tener un minuto para mí, ¿verdad? No, es que me tengo que ir, tengo mucha prisa. Venga, nada, gracias. No necesito ánimos. Necesito que me necesiten. Rescatadoresdetalento.org. Una plataforma que promueve la movilidad laboral y te conecta con oportunidades de trabajo en las mejores empresas. Aprovecha tu talento en un puesto para el que te has preparado.
Yo que tú tampoco esperaba para inscribirme. Bueno, aquí se ve claramente, pues bueno, es el público en el que nos dirigimos, ¿no? Un joven que, bueno, que está 3 años. preparado. Muy bien. Que venga, por favor, 3 años. Che, a los 9 meses hablaba y caminaba. ¿Viste cuando comparan en los colegios que dicen, Sí. y el tuyo habla, y vos el tuyo, viste que todavía, pero entra... Bueno, esto no forma parte del programa. Volvemos aquí. Sí, ahora. Entonces, había una serie de datos, por supuesto, que estamos liderando el paro juvenil en Europa. Somos el segundo país de la OCDE que tenemos una tasa de paro juvenil registrada más elevada, incluso en aquellos que tienen formación superior. Entonces, unido a esta alta tasa, también vimos que había un desajuste, que creo que esto ya se ha comentado. O sea, tenemos un mercado de trabajo en el que no se ajusta la oferta y la demanda. Incluso en época, tenemos datos creo que son del 2015, las empresas manifestaban en un 24% que todavía ese desajuste se producía. Además, tenemos, es un tema cultural, y aunque aquí sí que ha salido que, bueno, que los gallegos, pues por falta muchas veces de oportunidades, pero bueno, también pasa en otras comunidades, ¿no? También Andalucía o Asturias, Cantabria, pues bueno, sí que hay mucha tradición, ¿no?, de salir fuera para encontrar oportunidades, pero sí que vimos que había, precisamente en comunidades autónomas con unas tasas de paro juvenil muy elevadas, unas tasas de movilidad también muy bajas. Entonces, bueno, nos parecía interesante, por supuesto es un proyecto de ámbito estatal, pero con sus limitaciones, pero sí que nos parecía interesante introducir todo este aspecto de la movilidad que no se estaba trabajando desde ningún espacio. ¿Qué requisitos tienen que tener los jóvenes que entran en el programa? Y por supuesto ellos son el centro de la actuación que realizamos. Pues esto, tener entre 20 y 30 años, disponibilidad para trasladarse a otra comunidad para hacer formación o bien para trabajar, que se encontraran en búsqueda de primer empleo o bien subempleados, que como hemos dicho anteriormente, pensamos que realmente es el principal problema que tiene el colectivo con el que nosotros estamos trabajando. Y también introducimos un elemento muy importante, que es todo el tema de la igualdad de oportunidades, al dirigirnos y priorizar a aquellos jóvenes que son primeras generaciones en tener estudios universitarios. Estamos en un país en el que el 80% de las ofertas de trabajo ni se publican, o sea, se acaban cubriendo por contactos. Entonces nos parecía que era muy interesante aquellos jóvenes que dentro de sus familias no tienen a nadie en su entorno con formación superior, pues priorizarlos a la hora de poner las diferentes actuaciones en marcha. ¿En qué sentido, sobre todo? Pues en el sentido de ampliar esta red. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un mentoring profesional. Lo que hacemos con estos jóvenes, analizamos su perfil. Por otro lado, tenemos mentores que suelen ser directivos de empresas que tienen un perfil similar. Estamos hablando de un perfil pues académico o profesional similar al del joven. Los ponemos en contacto durante 6 meses. ¿Qué pasa durante estos 6 meses? Lo que se intenta sobre todo es dotar al joven pues, de una serie de habilidades y competencias que está pidiendo el mercado de trabajo y en el que la universidad pues, no se ha trabajado suficientemente. Ponemos al joven sobre todo en un programa que incluye toda una parte de autoconocimiento y por otra parte toda una parte pues, de revisión de currículum. Hemos quedado de verdad muy sorprendidos porque se presupone cuando tú sales de la universidad pues tienes que tener ciertas competencias o habilidades, ¿no?, a la hora de afrontar un mercado de trabajo, y la verdad pues que estamos viendo pues, que esto no se da, no se tiene. Los jóvenes nos presentan unos currículums pues, que no están adaptados y pues, bueno, el mentor intenta trabajarlo con ellos. Tema de entrevista, yo creo que esto es uno de los objetivos en lo que estamos teniendo muy buenos resultados y los jóvenes lo están valorando muy positivamente. El hecho de ensayar entrevistas reales con los departamentos de recursos humanos de las propias empresas. El mentor, si no tiene esa habilidad, muchas veces lo que hace es que el propio departamento de recursos humanos pues, instruya al joven en cómo hacer una buena entrevista de trabajo
y cómo preparar un buen currículum. Y por último también lo que le facilita el mentor son contactos, esto que os comentaba, ¿no? Al final tienen redes de contacto pues, muy pobres dentro de su sector, y lo que pedimos al mentor es que sea realmente generoso para que el joven pueda ampliar esta red de contactos presentándole pues, a colegas que están en otras empresas o directamente en su sector. Lo que sí cuidamos mucho es las expectativas del joven. Intentamos que realmente se vea como parte de su desarrollo personal y profesional el hecho de tener un mentor, y que no lo vea como alguien que le va a buscar trabajo dentro de la empresa. Ahora veréis las empresas que tenemos, pero son grandes empresas, entonces intentamos trabajar bastante todo el tema de las expectativas. Al final lo que intentamos es dotar al joven con este mentoring de unas herramientas que no solamente les sirven para encontrar un primer trabajo, sino que cuando acabe este primer trabajo, que es lo más probable que dure pues, poco tiempo, como hemos visto porque la temporalidad es muy alta, sea capaz de tener las herramientas necesarias para buscar un segundo y un tercer o un cuarto trabajo en muchas ocasiones. Le intentamos dotar de todas estas herramientas. ¿Cómo más lo hacemos? Además de estos mentores, que son directivos dentro de empresas, lo que estamos haciendo es una actividad muy innovadora, es lo que llamamos centros de desarrollo. Son formaciones diseñadas e impartidas por los propios departamentos de recursos humanos de las empresas, de un día o 2 días, y en la que además las empresas lo utilizan para captar talento. Tienen a estos jóvenes que los seleccionan ellos, evidentemente se apuntan a través de nuestra plataforma, pero es la empresa al final quien selecciona a los jóvenes que quieren tener sus centros de desarrollo, y es una oportunidad muy importante para captar al final el mejor talento a partir de tenerlos un día o 2 días dentro de sus mismas empresas, ¿vale? Por otra parte, ¿qué más hacemos? Estamos dando acceso a convocatorias de empleo. Esto lo hemos introducido también porque era como el final, ¿no? Sí que dotas de habilidades, de competencias y demás, pero creíamos que era muy importante pues, también dotarlos de primeras oportunidades. Lo que hacemos en este caso es introducir todo el tema de la movilidad que comentábamos. Al joven que consigue trabajo a partir de las empresas que tenemos en el programa, se le da una ayuda para la movilidad de 4.000 euros, ¿vale? Para que pueda irse a una ciudad nueva, y bueno, es una pequeña ayuda para que pueda alquilarse algún piso, para que bueno, pueda al final acabar de instalarse. Y por supuesto, también como ha salido, yo creo que es una tónica general, intentamos también promocionar el trabajo de calidad. Nosotros también les exigimos a las empresas que las ofertas que tienen para que un joven acabe y se decida irse a otra ciudad a vivir, pues tiene que tener unas condiciones mínimas de contratación. Estamos hablando de mínimo unos 20.000 euros para primeras oportunidades de trabajo. Y pusimos 1 año, muchas empresas por propio convenio y demás ha sido un poco complicado, pero lo que sí mínimo hemos visto 6 meses, porque muchas veces es lo que establecen como periodo incluso de prueba, 6 meses de prueba, pero bueno, sí que estamos teniendo las primeras contrataciones, y la verdad es que con éxito, y en muchos casos las contrataciones que están poniendo a disposición de los jóvenes no están siendo de 1 año, sino después de los 3 meses contratos indefinidos, o sea que las empresas están teniendo buena respuesta en este sentido. Quería mostrar un vídeo porque además de lo que, con un testimonio claro por parte de la empresa y de los jóvenes, para que veáis un poco en qué consiste y cómo lo hemos llevado a la práctica. En este caso es la empresa Accenture. Pues mira, nosotros somos una empresa de personas para personas, y por lo tanto a la Fundación Princesa Girona le damos las 3 cosas más valiosas que tenemos. Primero, formación en aquellas cosas que nosotros somos expertos y líderes en el mercado, temas digitales, temas de transformación. Segundo, mentoring. Nosotros somos una fábrica de crear profesionales, y por lo tanto nos cuesta poco ayudar a los profesionales que empiezan a darles pistas de las claves y las cosas que tenemos que hacer para tener éxito. Y finalmente, siendo una compañía como la nuestra que contrata a profesionales, y muchos cada año, pues dar una oportunidad también con contratos de trabajo para estas personas que se incorporan. Yo participé en un centro de desarrollo en Accenture para conocer el tema de las nuevas tecnologías, la realidad virtual, la ciberseguridad, que es lo que está ahora súper puntero y que Accenture participa. A las pocas semanas me llamaron y me dijeron, ¿qué te parecería trabajar en Accenture? Y yo pues me quedé un poco en shock y dije, pues a mí me encantaría trabajar en Accenture porque
esa pasión que desprendían las personas que en el centro de desarrollo dieron la formación era genial. Entonces yo quería formar parte de este equipo. Si desde Accenture, con ese sentido de la consultoría responsable que tenemos, podemos realmente ayudar a personas que teniendo talento a lo mejor tienen mayor dificultad de acceso a las oportunidades, para nosotros es un pequeño gesto, un pequeño esfuerzo que puede representar muchísimo para crear y desarrollar una carrera de personas que de otra manera seguramente tendrían mayor difícil acceso, ¿no? Pequeño gran gesto, ¿no? El hecho de venir a trabajar en Accenture también ha supuesto cambiar de lugar de vivienda. He pasado de vivir con mis padres a ser independiente aquí en Madrid. Pues es mi primer puesto de trabajo, estoy conociendo el mundo laboral desde primera persona. O sea, ahora que sí que tengo una situación estable, que puedo ser un poco más ambiciosa, sí que lo veo con mucho optimismo y con muchas ganas de afrontar todo lo que venga. Mi puesto actual tiene proyección de futuro porque al estar trabajando en una consultoría que tiene muy bien definidos los niveles jerárquicos de cada puesto, pues creo que tiene muchas posibilidades de ascender tanto profesional como personalmente. ¿Y cuál es tu experiencia? Porque yo sé que has sido mentoring, ¿cuál es tu experiencia como mentor en el programa? Pues mi experiencia es muy buena, primero porque los chicos tienen ganas de escuchar. Primero están un poco cohibidos pensando en que están hablando con una persona con mucha mayor madurez y mucha distancia, pero rápidamente se abren y son muy permeables a tus consejos, y darte cuenta cómo los puedes moldear pues da una gran satisfacción personal. Y segundo, bueno, porque yo he tenido la suerte de que los mentorados que he tenido están entre los más de 10 personas que ya hemos contratado este año y entre los 30 o más candidatos a incorporarse que tenemos. Una experiencia yo creo que muy buena para nosotros y me imagino que también para nuestros candidatos que han terminado incorporándose, ¿no? Y como habéis visto, pues bueno, las empresas no podríamos hacer todo esto. Desde el primer momento, nosotros cuando planteamos el programa de Rescatadores de Talento, veníamos de una experiencia de mentoring, pero vimos un gran potencial. Entonces lo que hicimos fue sentarlas en la misma mesa y decirles qué más podíamos hacer juntos. O sea, la clave de este proyecto realmente es que tenemos a las empresas muy involucradas y realmente son básicas para poder ejecutar y desarrollar el proyecto. Las empresas normalmente le damos las opciones de participar con una o dos acciones, pero por ejemplo tenemos algunas que les cuadra bastante con lo que es su política de responsabilidad social corporativa, pero también de recursos humanos. Entonces son capaces de prácticamente participar desde el mentoring pues hasta la última fase, que sería la inserción del joven. Quería también poneros un vídeo de un mentor que también explica su experiencia. No sé si me comentaron que también había empresas, pero bueno, yo creo que es un vídeo muy breve, no sé cómo vamos de tiempo, sí, pero bueno, nos quedan 15 minutos. Sí, suficiente, para que veáis un poco también la experiencia del mentor y un poco más allá de lo que yo os pueda explicar, pues bueno, cuál ha sido un poco su experiencia dentro del programa. Soy Joan Clotet y estoy en Ferrovial, en la compañía Ferrovial, y soy el gerente de innovación en talento, dentro del área de recursos humanos de la compañía. Creo que es una buena oportunidad que la empresa pone a disposición por el compromiso social, ¿no? Y que bueno, tanto la Fundación como la empresa para la que trabajo pues, conectamos en estos valores. Además, creo que todas las personas que tenemos hoy por hoy un trabajo tenemos casi la obligación moral de ayudar a los que todavía no lo tienen. Pensando en el proceso que tuve con mi apadrinado, recuerdo que en los primeros contactos él venía muy preocupado en demostrarme sus credenciales, sus estudios, y yo en aquel momento pues, le sugerí que aparcara por un momento aquello que había estudiado, que no se presentara solamente como titulado en o con un posgrado en, que obviamente es fundamental, pero no suficiente. Y trabajamos otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver más con lo personal y con su capacidad de afrontar oportunidades de manera más confiada, más optimista, porque eso le daba también más opciones, ¿no? Él está trabajando desde hace ya bastante tiempo, durante el propio proceso pues, consiguió ese trabajo que buscaba y realmente pues, está feliz, está contento, está trabajando mucho
y bueno, de vez en cuando me contacta o le llamo yo o compartimos cosas de interés común, porque realmente yo creo que no solamente para él, para cualquier persona que esté en un proceso de mentorización es un proceso realmente muy enriquecedor, tanto personalmente como profesionalmente para los dos. Vale, a ver si soy capaz de... Tiene que parar. Escape. Y aquí el email. Y este también. Vale, y bueno, si estáis interesados, interesadas y sobre todo si después podéis compartirlo con los jóvenes, ¿no?, que acaban en vuestros servicios de orientación, pues bueno, que sepáis que tenemos una plataforma que se llama rescatadoresdetalento.org. Allí podéis mirar un poco todo lo que os he explicado, podéis ver vídeos, testimonios de centros de desarrollo, de mentoring y bueno, todas las experiencias que hemos tenido, y sobre todo comentaros que cuando entráis, cuando el joven se registra, se hace una evaluación de competencias que pensamos que es muy útil, porque muchas veces, y el joven le damos este feedback, o sea, desde el primer momento el joven ya tiene algo del programa. Siempre se habla de competencias, de habilidades, pero el joven no sabe muy bien en qué punto está. Entonces, es un test de evaluación de competencias realizado por el Instituto de Innovación del Conocimiento, de Ingeniería del Conocimiento, asociado a la Autónoma de Madrid, o sea que es un test muy validado, y entonces les da al joven la posibilidad de incrementar su autoconocimiento en las competencias, pues como pueden ser cooperación, puede ser trabajo en equipo, puede ser comunicación, puede ser liderazgo, o sea, todas aquellas competencias que entendemos hoy día las empresas están solicitando. Entonces, yo sobre todo animaros, ¿vale?, a los jóvenes que hoy estáis en la sala, a por lo menos entrar, mirad, y si os interesa registraros, ¿vale? Y aquellos, pues bueno, que estáis como orientadores y demás, pues bueno, que también lo podáis presentar como una actividad final complementaria al trabajo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Nosotros al final, el objetivo final es que el joven pues mejore su empleabilidad y encuentre trabajo. Sí que promovemos la movilidad, pero si lo encuentra al final pues, en su misma ciudad, pues fantástico. El mentoring sí que intentamos siempre que sea dentro de la misma ciudad, en la medida que tengamos mentores, y si no también introducimos todo el tema de la movilidad. Yo, por ejemplo, si hay un joven en Galicia que hay un mentor que cuadra aquí mismo, pues por supuesto que priorizamos pues ponerle dentro de su misma ciudad, porque entendemos que el mentoring, si es presencial, pues es mucho más enriquecedor y los resultados son mejores. Ahora, si tengo un joven con una especialidad muy concreta y tengo un mentor pues en Barcelona, en Madrid, pues haremos un matching igualmente, pero será con movilidad. ¿En qué sentido? Pues nosotros le daremos al joven una ayuda de 200 euros para que pueda visitar su mentor 2 veces, la primera y la última, y el resto pues serían sesiones por Skype, ¿vale? También comentaros esto, que los centros de desarrollo son las empresas quien deciden quién entra, pero la Fundación dota a los jóvenes de 200 euros pues, por si hay un centro de desarrollo pues, en Madrid, para que el joven pues, bueno, pueda coger un medio de transporte e irse 1 o 2 días pues, a Madrid a tener este centro de desarrollo, que seguro que le va a ayudar a incrementar sus habilidades y sus competencias pues, bueno, para conseguir aquel trabajo para el que se ha preparado, ¿no?, que es un poco el eslogan que nosotros tenemos, ¿vale?, a nivel de programa. Estas son algunas de las empresas, tenemos 31 empresas comprometidas con el programa. Tenemos prácticamente todos los sectores, ¿vale?, representados, desde alimentación a energéticas, a financieras, bueno, ya veis un poco las empresas que están en este momento formando parte del programa. Y por supuesto, al final, creo que lo comentaba en una charla que habíamos hecho anteriormente, tiene un valor también muy importante el programa, porque estamos intentando crear comunidad de talentos. Se están creando unos vínculos muy interesantes entre los jóvenes. Al final, pues bueno, si sales un poco pues de tu círculo más inmediato, de tu ciudad más ¿no?, de tus relaciones habituales, y te acabas viendo y relacionando con jóvenes pues de toda España, al final ves que compartir los mismos problemas, pero al final que se generan vínculos y un networking muy interesante.
a nivel personal, pero también profesional, que puede pues, bueno, al final proporcionar igualmente oportunidades a los jóvenes entre ellos mismos. Y nada, muchas gracias y cualquier pregunta. Muchas gracias, Gemma. Bueno, muchas gracias sobre todo por la presentación, que ha sido muy interesante conocer este programa, y sobre todo también por cumplir el tiempo, porque te lo hemos puesto muy difícil. Te dejamos para la última y has cumplido como una campeona, así que enhorabuena y gracias. ¿Hay alguna pregunta para Gemma? Sí, por favor. Pero tengo un problema, y es que tengo más de 30 años. ¿Cómo rescatamos el talento de los mayores de 30 años? Porque esta descripción que has hecho tú de jóvenes que están infratrabajando, por así decirlo, en cosas que no tienen nada que ver con ellos, porque es lo que hay, sobre todo en hostelería y en comercio, ¿no? Que es, digamos, los sectores que más facilitan la inserción a los jóvenes para empleos temporales y bueno, yo todavía lo hablaba ahora mismo con un grupo de jóvenes en esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con el talento de los mayores de 30 años? Porque ese problema es recurrente, es decir, ¿también podemos rescatar ese talento o ya no estamos a tiempo? Bueno, yo creo que sí, que siempre se está a tiempo, esto por supuesto. Yo quiero lanzar un mensaje positivo. Lo único que, bueno, cuando como fundación, ¿no?, tienes al final pues un colectivo en el que te diriges, en este caso son jóvenes, ¿no? Entonces el programa está muy diseñado para aquellas personas que es como una primera oportunidad, ¿no? Al final para entrar en ese mercado de trabajo, ¿no?, con un trabajo acorde con lo que han estudiado. Alguna vez alguna persona más, en ese sentido, que tú también se ha dirigido a nosotros igualmente, ¿no? O personas que acceden a la formación universitaria más tarde, ¿no? Pero nosotros pensamos al final también que hay ciertas habilidades que a cierta edad, por trayectoria personal, ya se tienen. Entonces, muchas veces incluso pensamos, tal como tenemos configurado el proyecto, que tampoco no encontraríais mucho sentido en muchas ocasiones, ¿no? Porque es como hacer un currículum, son cosas como afrontar una entrevista de trabajo. Si tú ya tienes pues 35 o 40 años, pues igual has hecho muchas entrevistas de trabajo ya, ¿no? Seguro que se puede mejorar y se puede hacer mejor, ¿no? Pero yo creo que el programa en sí está diseñado como muy pensado para esta franja, sobre todo de edad y de personas que, bueno, que todo es muy nuevo, ¿no?, dentro del mercado y que ni tan siquiera conocen las normas, ¿no? También eso es un tema que también lo estamos abordando, que igual no saben ni en qué consiste pues una nómina o un proceso de selección, lo ven como algo que le están juzgando, como algo malo, ¿no? No voy a ir a ese proceso de selección porque me van a decir que no, esto es... ¿Para qué voy a ir si, bueno, pues trabajamos toda esta serie de cosas, ¿no? Es que tú, para que te digan que sí, pues tienes que hacer 5 o 6 entrevistas de trabajo, y cómo gestionas ese no. Entonces, bueno, está muy pensado y muy diseñado para ese primer momento, ¿no?, de entrar en el mundo del trabajo. Pero totalmente de acuerdo contigo que, bueno, que harían falta bueno, pues más iniciativas para rescatar cualquier talento a cualquier edad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. En principio entrarían todos el mismo requisito. Lo que sí es cierto que tuvimos una experiencia, hicimos con la ONCE un programa, bueno, el mismo programa, pero claro, en este caso eran discapacidades sensoriales, ¿vale? Entonces, en este caso era visual y la verdad es que tuvimos, bueno, muy buena respuesta y fue muy bien todo. Lo que pasa que, claro, depende de la discapacidad, necesitamos que haya, por parte de alguna otra fundación que esté trabajando, pues igual algún tipo de apoyo en este sentido, ¿no? Que ya os digo, desde la complementariedad yo creo que ningún problema, porque yo entiendo que igual a veces hay temas pues añadidos que la fundación pues no está preparada, pero si hay alguna otra fundación detrás, ¿no?, para hacer ese acompañamiento conjunto, fantástico, no hay ningún problema.
sería analizarlo y sobre todo yo creo que estaría bien, depende, claro, depende del grado, ¿no?, de discapacidad, del tipo de discapacidad, ¿vale? Es una cosa que lo tenemos en cuenta en nuestra página web. Cuando el joven se registra también lo pedimos, ¿no?, si hay alguna dificultad. No encontramos, o sea, ningún problema para abordarlo, simplemente esto, que si es algún caso pues que requiera un acompañamiento un poco más cuidadoso, pues trabajaríamos en colaboración con esta otra entidad, pero por nuestra parte bienvenidos, o sea, y bienvenidas, ningún problema. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta para ti, Gemma. Muy bien. Has hablado del tema de mentoring y mi pregunta es, las empresas que colaboran en los programas de mentoring con estos directivos que hacen de mentores, ¿les preparáis para recibir a ese mentorizado o hay algún tipo de entrenamiento independientemente del entrenamiento de la experiencia profesional? ¿Hay algún tipo de entrenamiento especial para ellos? No es que no les hacemos una formación de muchas horas, pero lo que sí tenemos es una guía creada específicamente para ellos y tenemos, pues, nosotros siempre estamos detrás, digamos, porque entendemos que, bueno, que estas son de relaciones personales, que puede haber dificultades para encarar algún tipo de mentoring, pero nosotros siempre estamos detrás para estos casos. Y luego lo que sí hacemos es, por ejemplo, tenemos grandes empresas en las que, por ejemplo, me entran 20 mentores o 30 mentores a la vez, ¿no? Entonces lo que hacemos es, yo me desplazo a la empresa, estoy con ellos, damos una charla de 1h30 a 2 horas para que, bueno, para darles esa seguridad que están con el joven, pero que, bueno, que también estamos nosotros detrás para todo lo que les haga falta. Claro, muy bien. Y la última pregunta, ¿buscáis empresas en Galicia? Buscamos empresas en Galicia y sobre todo buscamos jóvenes en Galicia, ¿vale? Lo que sí queremos, estamos programando, es una presentación de programa aquí, formal, que queremos hacerlo en el primer trimestre del año y, por supuesto, mentores son bienvenidos, empresas son bienvenidas y jóvenes son bienvenidos. Estupendo. ¿Vale? Pues si no hay ninguna pregunta más... Muchísimas gracias, Gemma. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos y gracias a participar. A todos vosotros.